cada domingo les damos la bienvenida a Testigos Hoy, pidiéndoles que se queden con nosotros y disfruten de los temas que, como cada semana y con especial interés, preparamos para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. La universidad empiece su primera promoción. Entrevistamos a Guillermo Rodríguez Izquierdo, provincial de la Compañía de Jesús en Andalucía y Canarias. Yo le enseñé una estantería. Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano, nos presenta la nueva película For Greater Glory, en la que interpreta a un mártir de la fe. Se suceden los domingos de Pascua. Estamos en el tercero. En el Evangelio se relata una nueva aparición de Jesús resucitado a los suyos. En medio de la alegría por el encuentro, Jesús quiere perfilar el pastoreo en su iglesia, asegurándose de la fidelidad de Pedro. En la entrevista de hoy nos encontramos con el padre Guillermo Rodríguez Izquierdo, provincial de los jesuitas. Están en el candelero porque ha sido elegido papa el Papa Francisco, uno de los suyos. Analizamos la presencia de la Compañía de Jesús en toda nuestra tierra con obras muy diversas. Hoy en nuestra entrevista contamos de nuevo con el padre Guillermo Rodríguez Izquierdo. Él es provincial de los jesuitas de la provincia bética. Bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias, Susana. En esta ocasión tenemos que felicitarle porque tenemos el primer papa jesuita, el Papa Francisco. Pues gracias también por esas felicidades. Padre Guillermo, ¿qué puede suponer este nombramiento para la Compañía de Jesús? En realidad significa algo bastante excepcional, porque los jesuitas normalmente no somos ni obispos, ni arzobispos, pero incluso hacemos un voto de no procurar esas dignidades ni aceptarlas, a no ser que nos obliguen, quien puede obligarnos. Pero bueno, una vez que alguien, como en este caso ha sido el actual Papa, fue nombrado obispo y después arzobispo, y bueno, pues en ese momento ya él se debe a la diócesis o al cuidado pastoral que le han encomendado. Ya en ese momento no está sometido a la obediencia del Padre General de la Compañía, ni está en otra órbita. Y por tanto, para la Compañía de Jesús es una alegría que alguien de su familia sea nombrado obispo de Roma, como él le ha gustado presentarse, pero también, bueno, lo que nos alegra es que alguien haya sido nombrado papa. Que elijan a quien tienen que elegir, que hayan elegido a quien les ha parecido mejor. Bueno, es una alegría que sea de la familia, pero nada más. El Papa es de toda la Iglesia, no es de la Compañía de Jesús, en ese sentido restrictivo que se podría pensar, ¿no? Padre Guillermo, ¿qué puede suponer este nombramiento para la Compañía de Jesús? Ahora se verá cuáles son las relaciones. El Papa ha acogido con enorme cariño al Padre General, han tenido una entrevista muy cordial y el Padre General nos ha contado detalles muy pintorescos de esa entrevista, ¿no? De cómo se han dado el abrazo de la Compañía, cómo le ha pedido que le hable de tú, cómo le ha ayudado a ponerse el abrigo al salir. Pero para la Compañía está al servicio de la Iglesia, es decir, lo que le ha dicho el Padre General es que la Compañía está al servicio del Papa y al servicio de la Iglesia, pues en eso estaremos. ¿Y cómo cree usted que se puede compaginar ser jesuita y ese espíritu franciscano que ya le hemos visto y notado en algunos detalles? Bueno, yo creo que eso tiene una raíz muy propia de la vida de la Compañía. San Francisco ha vivido como nadie el espíritu del Evangelio. Cuando San Ignacio está herido en Loyola, curándose de sus heridas de guerra, le dan unas vidas de santos para leer y él empieza a leer aquello. Y él cuenta en su autobiografía que él decía, San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Entonces, esa raíz, ese ver cómo San Francisco vivió el Evangelio y cómo amó a Jesucristo y cómo se entregó, eso es algo que está en los orígenes mismos de la espiritualidad de San Ignacio. Y por tanto todos los jesuitas nos sentimos muy vinculados con ese modo como San Francisco vivió el Evangelio, que es un modo maravilloso. Padre Guillermo, tenemos muy presente a los jesuitas, a la Compañía de Jesús en Andalucía. Recientemente hablábamos con usted sobre un proyecto maravilloso y es la Universidad Loyola Andalucía. ¿En qué momento estamos? Queremos que la universidad empiece su primera promoción de alumnos en septiembre de este año 2013. Todavía faltan algunas autorizaciones administrativas de la Junta de Andalucía, pero esperamos que se produzcan muy pronto. Y bueno, yo creo que esta universidad es un gran proyecto para Andalucía y un gran proyecto para la Iglesia en Andalucía.
En cierto modo, la universidad es una prolongación de lo que ETEA ha estado haciendo durante muchos años como Facultad de Ciencias Empresariales. Yo recuerdo que una vez, cuando vino el obispo de Córdoba a visitar ETEA, yo le enseñé una estantería, lo primero, antes de enseñarle los edificios y antes de enseñarle las aulas y los pasillos. Es decir, mire usted esto, aquí está lo que han escrito los profesores de esta casa durante 20, 25, 30 años sobre la realidad económica y social de Andalucía a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es muy importante que la Iglesia tenga una palabra que decir sobre lo que es la realidad económica y social de Andalucía. Bueno, pues como eso, la Iglesia tiene que estar en contacto con todas las ideas de nuestro mundo, con el mundo del derecho, con el mundo de la ciencia, y dónde están los lenguajes en que todas esas ramas del saber se expresan y viven, pues en la universidad. Además de los centros universitarios, también tienen otras presencias en la educación. ¿Cómo se orientan en ellas? Bueno, la presencia en Andalucía es muy rica. Quiero decir, en Andalucía y Canarias, que es la zona que a nosotros nos corresponde desde aquí, tenemos, bueno, hay 4 colegios de la Compañía de Jesús, más directamente, que son Portacelia aquí en Sevilla, más conocido, otro en Las Palmas de Gran Canaria, 2 en Málaga. Pero además la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia tiene, me parece que son 26 centros en Andalucía. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, hay 3 en Sevilla capital, hay centros en Écija, en Osuna, en Montellano, y por Andalucía, pues en muchos sitios más. Son en total unos 20.000 alumnos de muchos niveles educativos, desde infantil hasta ciclo formativo de grado superior. En algún centro, en el Puerto de Santa María, me decían que a veces iban la mamá y el niño, los 2 de la mano, cada uno a su clase, ¿no? Bueno, pues eso es magnífico, que haya quien pueda ir a un ciclo formativo de grado superior y el hijo o la hija yendo a la clase, ¿no? Hay otra actividad formativa muy importante, que es la de radioenseñanza, que tiene su centro en Canarias, sobre todo, porque en Canarias era más fácil conseguir frecuencias para emisoras de radio. Bueno, Radio ECA tiene 60.000 alumnos en total, la gran parte de ellos en Canarias. Ahí hay de todo, desde alfabetización, es decir, desde aprender a leer y escribir, que ahora está siendo sumamente útil para los inmigrantes. ¿Qué huellas les gustaría dejar en los alumnos que pasan por sus centros educativos? Bueno, pues el centro tiene su identidad, es decir, el centro es un centro para formar, si se puede, en la fe y en la justicia. ¿Eso qué significa? Pues bueno, esa es la línea del centro y eso es lo que tienen que saber todos los que vienen al centro. Un profesor que viene a impartir clases en el centro no es solo un profesor que viene a enseñar matemáticas o a enseñar inglés. Es un profesor que viene a incorporarse a un proyecto educativo que tiene estas características y que tiene esta orientación. Y él tiene que saberlo, aunque él pueda tener sus opciones personales que a lo mejor son otras. Pero naturalmente queremos y tenemos contar con un equipo de personas que estén muy comprometidas con ello. Y los alumnos pues, deben tener un proceso de ayuda en su proceso, en su formación en la fe, en su compromiso social. Ahora, ¿en qué medida eso llega a cada persona? Bueno, la conciencia de cada persona siempre es un misterio. Padre Guillermo, ¿y cómo plantean sus presencias en las parroquias? Bueno, es una presencia de servicio a la iglesia local, porque las parroquias son de la diócesis, como es natural. Nosotros tenemos un convenio con la diócesis a través del cual prestamos ese servicio mientras nos lo piden y podemos hacerlo. Es una presencia, bueno, donde nosotros tenemos que prestar la atención que la gente reclama y que pide y que necesita, pero que también lo hacemos inevitablemente un poco a nuestro estilo. Es decir, un jesuita que está en una parroquia, pues es un jesuita que ha vivido el proceso de los ejercicios espirituales, que su conocimiento de Jesucristo está mediado por esa experiencia personal de los ejercicios espirituales. Todo eso se comunica también de forma natural a quien viene a una de nuestras parroquias. ¿Y en los templos no parroquiales? Es un servicio que se ofrece a la comunidad creyente, a quienes quieren venir. Yo creo que nuestros templos no parroquiales tienen algunas características. Procuramos ofrecer siempre la posibilidad de atender el servicio, el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, que muchas veces en otros sitios no es tan fácil de encontrar. Procuramos que en nuestras iglesias eso esté especialmente atendido. Y bueno,
El otro día me decía uno, como combinando un poco el trabajo de los templos con el de los centros Fe Cultura, me decía, en la Iglesia la gente va desde la fe hacia la cultura, hacia reflexionar cuál es mi modo de comportarme en el mundo de hoy a partir de mi fe. En los centros Fe Cultura, pues la gente va desde la cultura a la fe, es decir, haciendo reflexionar sobre la cultura, vemos cómo se puede reflexionar sobre ese mundo en que hoy vivimos a partir de una reflexión de fe. Ha nombrado usted, Padre Guillermo, la espiritualidad. También tienen centros de espiritualidad. Lo que nosotros quisiéramos ofrecer en esos sitios es lo que San Ignacio quería ofrecer a las personas a quienes él acompañaba en los ejercicios espirituales, que cada uno se ponga delante de Dios, que cada uno vea lo que Dios quiere de él o de ella, lo que Dios le pide, lo que Dios espera de su vida, lo que puede dar, ofrecer y cómo puede responder a eso que Dios le está pidiendo, cómo puede meditar el Evangelio, cómo puede conocer más a Jesucristo, cómo puede acercarse a ello. Eso es el centro de la vida cristiana. Intentamos ofrecerlo. Anotaremos, Padre Guillermo, esa búsqueda interior tan necesaria en los tiempos que corren. Pero para terminar, ¿qué les han pedido los papas a la Compañía de Jesús? El Papa nos insistía mucho en que la Compañía de Jesús preste el servicio a la Iglesia allí donde otros no pueden prestarlo. En las fronteras, decía él, pero esas fronteras que muchas veces no son fronteras geográficas, son las fronteras entre la fe y la ciencia, las fronteras entre la fe y la justicia, las fronteras entre distintos modos de situarse ante Dios, entre las fronteras del diálogo interreligioso. Bueno, pues ¿qué contribución puede prestar la Compañía de Jesús ahí en ese mundo? Benedicto XVI quería mucho que la Compañía de Jesús prestase el servicio de personas preparadas en distintos campos del saber a la Iglesia, y en eso muchas veces nos ha animado a ello. El Papa nos animaba pues a ser fieles a nosotros mismos, a ser fieles a nuestro carisma, a nuestro modo de ser. Nos animaba a prestar ese servicio en fidelidad a la Iglesia, en fidelidad a la doctrina de la Iglesia, pero ofreciendo a nuestro mundo los modos de ser cristiano en el mundo de hoy, de ser creyente en el mundo de hoy, de encontrar a Dios en el mundo de hoy. Eso es lo que los papas nos han estado pidiendo. Eso es lo último que nos han pedido de nuevo, después de habernoslo pedido muchas veces antes. Padre Guillermo, muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero sea pronto. Muchas gracias, Susana, muchas gracias a vosotras. For Greater Glory, la película Cristiada, está estrenándose en nuestros cines de la mano de uno de sus intérpretes, Eduardo Verástegui. Hacemos la presentación de este film complejo en su trama y en su producción. Una película que seguramente no deja a nadie indiferente. Les dejamos con ello, no sin antes recordarles, tenemos nueva cita el próximo domingo, no lo olviden, les esperamos. ¡Feliz semana! El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui pasó recientemente por el campus universitario de la Fundación San Pablo Andalucía CEU en Sevilla, para promocionar la película For Greater Glory, conocida también con el nombre de Cristiada. El actor asistió a un acto organizado por esta institución educativa en el que habló a los estudiantes sobre diversos aspectos de la nueva película, en la que tiene un papel protagonista. La temática que trata el film, su experiencia del rodaje y a un nivel más personal sobre su convicción religiosa y sus inquietudes en el terreno de la fe. Con nosotros compartió también estas y otras motivaciones personales y profesionales. La misión profesional que yo tengo hoy por hoy es la de trabajar en los medios de comunicación, cine, televisión, música, etcétera, y involucrarme en proyectos que tengan el potencial, además de entretener, además de que sean proyectos comerciales, además de que sean proyectos artísticamente muy ricos, también que tengan los ingredientes necesarios para elevar el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero. México está bajo asedio. Un complot para envenenar las mentes y corazones de nuestro pueblo, para convertirlos en fanáticos. Cristiada es una película muy importante. Recuerdo, hace algunos años estaba yo en Los Ángeles, California,
y alguien se me acerca y me dice, ¿por qué no haces una película sobre la guerra cristera? Y yo, ¿guerra cristera? ¿De qué me hablas? Bueno, eres mexicano, ¿no? Sí, pero no sé de qué me hablas. Bueno, en los años 20, cuando Plutarco Elías Calles, presidente de México, en aquel entonces, le declara guerra a la Iglesia Católica y más de 200.000 personas mueren en esta guerra sangrienta. No sabías de este tema y me dio me sentí muy mal porque esta persona no era de México y sabía más de la historia de México que yo mismo. Entonces me puse a investigar porque yo dije, una de dos, o no fui a la escuela ese día y no puse atención o algo está pasando. Y después de que hago esta investigación, hablo con amigos amigos mexicanos que tampoco sabían nada de esta historia, y ahí es donde descubro que el gobierno mexicano, después de esta tragedia que sucedió en México, pues enterraron esta historia oscura de nuestro país, porque fue una vergüenza para el gobierno lo que ocurrió, donde, repito, muchísimas personas murieron, que fueron inocentes, mártires, que no tuvieron miedo de defender la fe con su propia vida y que dieron todo por defender la libertad religiosa. Conocemos la labor pacífica que está haciendo. Espero que sus amigos aprendan de sus errores. A mí me tocó darle vida a este gran héroe mexicano, Anacleto González Flores, que más bien él fue el que terminó dándome vida a mí, porque este beato mexicano, apodado el Gandhi mexicano, un hombre pacífico, un hombre de paz, un hombre que dio su vida por defender la libertad religiosa, mártir mexicano que está en proceso de ser canonizado. Yo como él, soy un hombre de paz, un hombre pacífico, un hombre que, claro, tiene que defender lo que tiene que defender, pero siempre buscar los medios que no sean violentos, ¿no? Que Dios le bendiga y le perdone. Yo lo hago. Andy García es un gran actor, es un gran ser humano, es un hombre muy profesional, muy serio en su trabajo, y para mí fue un gran honor trabajar con él y con todo el elenco, ¿no? Porque había una combinación de gente que lleva muchos años en esta carrera y gente nueva y gente que va a la mitad. Entonces todo eso se combinó y fue un aprendizaje increíble, ¿no? Los nuevos pues te dan esta frescura, los que vamos ahí a la mitad pues estamos aprendiendo de que no se vaya esa frescura, pero también agarrar la experiencia de los que ya llevan ahí muchísimo tiempo. Entonces todo esto fue una retroalimentación muy rica, muy bonita, muy positiva y pues muy agradecido. Yo creo que esa palabra es la que encierra todo, cómo me siento por haber sido invitado a participar en este proyecto, gratitud. Y sobre todo trabajar en un proyecto en el cual creo, una historia de mi país. Fueron más de 7 estados de la República Mexicana donde se filmó esta película, entonces estar viajando muchísimo, remontándonos a esa época, los vestuarios. No se tuvo que hacer un solo set, porque hay lugares en México donde tú nada más le das una limpiadita y pones un par de cosas y estás en los años 20. No tienes que hacer nada más que poner la cámara, una buena luz, pones el vestuario de los personajes, los metes ahí, tapas un poquito un par de cosas modernas y estás en los años 20, y eso fue también una delicia, ¿no? Creo que es importante que esta película la veamos porque nos reta, además de que nos entretiene y la pasamos bien, porque es una gran cinematografía, un gran elenco, Andy García, Eva Longoria, muchos actores, enormes. Además de todo eso, yo creo que es una película que nos va a hacer reflexionar, nos va a cuestionar muchas cosas. Y la pregunta es muy sencilla: ¿estarías dispuesta a dar tu vida por defender tu fe? Y eso cada quien tiene que responder. Es nuestra vida. Y la defenderemos, aunque muramos. Y debéis recordar que los hombres disparan balas, pero Dios decide dónde impactan. Va a ser un buen fruto, ¿no? Y eso es lo que espero, que esta película llene la gente de buenos frutos, que cuando la gente la vea se vayan, además de pasar un buen momento y que se hayan entretenido, se vayan con cosas muy buenas en su alma, en su corazón, en su intelecto. Tengo mis reparos con la Iglesia, pero creo en la libertad religiosa. Me quedo con una invitación a
vivir mi fe de una manera más profunda, vivir mi fe con todo mi ser, y sobre todo el no tenerle miedo a nada, más que no estar en línea con Dios. Padre, vienen los soldados federales. Debe esconderse. ¿Esconderme? ¿Quién eres si no luchas por aquello en lo que crees? ¿Tienen las armas adecuadas? No. ¿Acaso cuentan con munición? No. ¿Tienen un mando central? No. Solo tienen su fe. ¿Cuántos hombres ha perdido? ¿5.000? ¿6.000? Les enviaremos el mensaje de que la libertad es nuestra vida.